Entonces, el tema que vamos a desarrollar se refiere a la semiología de la ictericia. ¿Qué vamos a indicar respecto a la ictericia? Que es un signo que vamos a encontrar en pacientes, sobre todo que cursen con patología hepática, en vista de que el principal lugar para el metabolismo de la bilirrubina es el hígado. Por lo tanto, vamos a encontrar ictericia en pacientes que tengan algún tipo de patología hepática. Esta enfermedad, o este signo está caracterizado por la coloración amarillenta de piel y mucosa secundario a una acumulación de la bilirrubina. La ictericia puede ser localizada cuando se presenta en una zona específica del organismo. Podemos hablar de la cabeza principalmente, pero cuando el daño hepático es muy severo, es muy importante, vamos a encontrar lo que denominamos ictericia universal. ¿Y qué llamamos ictericia universal? Aquella patología en la cual la ictericia está diseminada en toda la extensión de la piel. También debemos indicar que la ictericia no solamente se va a desarrollar o se va a presentar en pacientes con patología hepática, también es característica de patologías de la vía biliar, colédoco, vesícula, cístico. Característicamente les hablaba de la ictericia universal. Vamos a encontrar este dato clínico en un paciente que curse con cáncer de vesícula. Se presenta una ictericia universal muy marcada. O cuando se presenta un cálculo enclavado en colédoco, impidiendo que la bilirrubina pueda discurrir desde el hígado hacia el intestino, encontraremos lo que conocemos como ictericia obstructiva. Eso se denomina ictericia obstructiva, cuando un cálculo está obstruyendo el drenaje del colédoco, ¿no? Cuando estamos ante la presencia de colédocolitiasis. Y como hemos visto previamente en el páncreas, la pancreatitis aguda puede cursar también con ictericia. Un porcentaje que hemos colocado alrededor del 25% estaría nos daría como presentación a la ictericia. Para poder determinar adecuadamente lo que es la ictericia, debemos tomar en cuenta los valores normales de la bilirrubina. La bilirrubina está dividida en dos, ¿no? La bilirrubina total, en tres: la bilirrubina total, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Los valores normales ya los conocemos. Cuando la bilirrubina supera los 2 miligramos por decilitro, o sea, cuando el valor de la bilirrubina total se eleva al 100%, tomando en cuenta que el valor normal es 1, en ese momento ya podremos encontrar clínicamente la ictericia. Entonces debemos tener valores por encima de 2 miligramos por decilitro para que se presente la ictericia. Obviamente que la presencia de la ictericia se presentará mucho más marcada mientras mayor sea el valor de la bilirrubina total. Mientras mayor tengamos a este valor, mayor será también la presentación clínica de la ictericia. Bilirrubina total con un valor entre 5 o 6 nos darán una ictericia muy marcada. O podemos encontrar en casos muy severos valores de bilirrubina alrededor de 10, 12 miligramos por decilitro, y donde típicamente al paciente lo vamos a ver amarillo.
como decía mi profesor de semiología, y también me lo volvieron a repetir cuando estaba llevando gastroenterología, al paciente lo vemos de un color amarillo piolín. Entonces estos pacientes son amarillos, típicamente amarillos. ¿Dónde se observa inicialmente la ictericia? Acá, en las escleras. Las escleras, al ser de una coloración blanca, fácilmente nos pueden dar como primera presentación de la ictericia esta coloración amarillenta. Valores entre 1 a 2 miligramos por decilitro podemos catalogarlos como ictericia subclínica o subictericia. Cuando los valores de bilirrubina no han llegado a este valor que hemos indicado de 2, 1.8, 1.9, 1.5, el término médico correcto para poder identificarlos es como subictericia o ictericia subclínica. Entonces hemos indicado que el primer lugar para poder observar la ictericia son las escleras. Segundo lugar, cualquier tipo de mucosa. La más accesible es la mucosa oral, y dentro de la mucosa oral el piso de la boca, por debajo de la lengua, será el lugar donde con mayor facilidad podemos ubicar o encontrar la ictericia. La ictericia también se puede presentar en la piel, pero va a depender mucho de la tonalidad de la piel para que sea más fácil o más difícil el poder identificar ictericia en la piel. Pacientes que tienen que son de tez morena, se hace más dificultosa la observación de la ictericia. En cambio, pacientes con tez blanca, mientras más clara sea la tonalidad de la piel, será mucho más fácil el poder evidenciar la ictericia. La ictericia debemos clasificarla en dos grupos. La ictericia que se presenta a predominio de la bilirrubina directa y la ictericia que se presenta a predominio de la bilirrubina indirecta. Las ictericias que vienen con aumento de la bilirrubina indirecta típicamente son lesiones, son patologías cuya etiología se encuentra antes del hígado. Podemos dar un ejemplo para esto, lo que es la anemia hemolítica. Destrucción masiva de glóbulos rojos por una serie de patologías, como hemos visto en la semiología del vaso, nos van a dar típicamente la bilirrubina indirecta elevada y la ictericia a predominio de bilirrubina indirecta. Las hiperbilirrubinemias a predominio de bilirrubina directa estarán supeditadas a patologías del hígado o de la vía biliar, o sea, de causa hepática o posthepática. También debemos tomar en cuenta este dato que vemos acá, que indica que un diagnóstico diferencial de la ictericia es lo que conocemos como pseudoictericia, y la causa más común es la hipercarotinemia, el aumento en el consumo de carotenos. ¿Alguien puede indicarme qué alimentos se consideran del grupo de los carotenos? Puede ser la zanahoria, doctor. Ya, una de ellas, la zanahoria. Otra. El camote, doctor. El camote. No, el camote no. La papaya, doctor. No, la papaya tampoco. Doctor, el brócoli. No, el brócoli es verde. Algo que tiene esta coloración medio amarilla, naranja. La zanahoria está bien, pero hay otro alimento que consumimos en forma muy frecuente. El zapallo, doctor. El zapallo, muy bien, el zapallo.
Entonces no debemos olvidar que existen las pseudoictericias o falsas ictericias que no se presentan por elevación de la bilirrubina. Son consecuencia del consumo de alimentos ricos en betacarotenos, principalmente en la alimentación que tenemos en nuestro país. Típicamente podemos indicar el consumo de zanahoria o de zapallo. Por otro lado, también podemos ejemplificar esta situación de la coloración que pueden producir los alimentos. Les hablo de la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva obviamente no tiene nada que ver con ictericia, estamos haciendo un paréntesis en este momento. La hemorragia digestiva se caracteriza por presentar melena, ¿no?, deposiciones de color oscuro, negro, alquitranados, con esa característica del alquitrán. Pero existen lo que se conoce como las pseudomelenas, que aparentan una hemorragia digestiva, pero que son secundarias al consumo de un tipo de alimento especial. Estamos hablando de la beterraba. La beterraba, consumo excesivo de beterraba puede producir esta coloración oscura a nivel de las heces fecales y darnos una falsa imagen de melenas. Lo mismo podemos indicar con la ictericia con los alimentos ricos en betacarotenos. También debemos indicar que pacientes con insuficiencia renal crónica y con una gran variedad de neoplasias, sobre todo las neoplasias en estadios terminales, pueden tener un tono amarillento de la piel sin llegar a ser ictericia, tomando en cuenta que los valores de bilirrubina son normales. Esta coloración amarillenta de la piel, que no es tan amarilla como de la ictericia, pero tiene cierto tinte amarillento, por ejemplo en el paciente con insuficiencia renal crónica es típico de la facies renal. Ese color medio pardo, medio amarillo que adquieren los pacientes renales viene secundario a la misma patología renal, no es por el aumento de las bilirrubinas. Como etiología, entonces, vamos a indicar tres causas, ya les he mencionado. Prehepáticas, donde típicamente se eleva la bilirrubina indirecta. Causas hepáticas, que son propias del hígado, y causas posthepáticas. En estas dos últimas, en las causas hepáticas y en las causas posthepáticas, tendremos aumento de la bilirrubina directa. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Causas prehepáticas, la anemia hemolítica. Causas hepáticas, la cirrosis hepática, la hepatitis, el cáncer de hígado, quistes hepáticos, entre otros. Causas posthepáticas, la coledocolitiasis. Pero también acá podemos incluir algo que ya hemos aprendido, el cáncer de cabeza de páncreas, que va a producir una obstrucción extrínseca del colédoco, lo cual va a llevar a disminución de la luz del colédoco y típicamente nos aumentará las bilirrubinas, pero directas. Nuevamente repetimos esto que tiene que quedar muy claro para el posterior análisis de los estudios laboratoriales. Cuando la bilirrubina indirecta esté elevada, estamos hablando de causas prehepáticas. Cuando la bilirrubina directa es la que está elevada, estamos hablando de causas hepáticas o causas posthepáticas. Y podemos encontrar también hiperbilirrubinemia a expensas de ambos tipos de bilirrubina. Se eleva la directa y se eleva la indirecta, a lo que denominamos la hiperbilirrubinemia total o hiperbilirrubinemia mixta, porque están elevados tanto la directa como la indirecta. En estos casos, ¿cuál será el origen? Una conjunción entre causas prehepáticas y causas hepáticas o poshepáticas. En los niños, en los recién nacidos, se tiene típicamente en los neonatos, una hiperbilirrubinemia que denominamos hiperbilirrubinemia neonatal o fisiológica, también conocida como ictericia del recién nacido. Este es un diagnóstico
que se utiliza en neonatología. Esta ictericia es fisiológica, es completamente normal, es normal, porque el aumento de las bilirrubinas en el recién nacido se va a producir porque al momento de cortar, de pinzar y luego cortar el cordón umbilical, parte de la sangre materna ingresa con los últimos latidos de las arterias umbilicales hacia la sangre fetal y se va a producir un proceso de hemólisis en el recién nacido. Se produce en el interior de sus vasos un proceso de hemólisis de los glóbulos rojos que entraron de la sangre materna y nos va a producir lo que es la hiperbilirrubinemia del recién nacido. También se produce hiperbilirrubinemia por lactancia materna. La lactancia materna puede también ocasionar hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Otras causas para la presencia de ictericias en los niños pueden ser la anemia hemolítica, que es una enfermedad autoinmune, la malaria en las zonas endémicas para esta enfermedad, la atresia congénita de vías biliares o la hepatitis autoinmune. Estos son diagnósticos pediátricos no muy frecuentes, pero que debemos tomarlos en cuenta cuando en algún momento estemos llevando pediatría. En los adultos vamos a dividir a las causas de ictericia en dos tipos. Hemos dividido primero de acuerdo a si están antes de que la sangre llegue al hígado, las prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. También otra manera de dividirlas es en causas obstructivas o causas hepatocelulares. Las causas obstructivas podemos indicar la obstrucción de la vía biliar. Acá tenemos a la coledocolitiasis, la colestasis que se refiere a una dificultad para el normal paso de la bilirrubina a través del colédoco, está inducida por ciertos fármacos, o a la estenosis biliar. La estenosis biliar se refiere a la disminución del diámetro normal de toda la vía biliar, sobre todo del colédoco, que va a ocasionar la dificultad para el paso de la bilirrubina de hígado hacia duodeno, igual que un cálculo, lo cual va a llevar a aumento de la bilirrubina directa. Las causas hepatocelulares serán la anemia hemolítica, cuando el daño hepático repercute hacia el vaso. Recuerden lo que hemos hablado del síndrome de hipertensión portal, ocasionado por una patología hepática que también va a repercutir a nivel del vaso, ocasionando esplenomegalia. Esto nos llevará a una anemia hemolítica, pero cuyo origen está partiendo del hígado. También podemos indicar a la cirrosis posalcohólica, que es una de las causas más comunes, la hepatitis viral, la hepatitis infecciosa producida por el virus de la hepatitis, o la hepatitis inducida por medicamentos, tomando en cuenta que al igual que existen fármacos nefrotóxicos, existen también fármacos hepatotóxicos. Existe uno de estos fármacos de uso muy común, de uso frecuente, que si se utiliza en cantidades o en dosis mayores a las usuales y por lapsos de tiempo muy prolongados, puede darnos la hepatitis medicamentosa. ¿Alguien puede indicarme de qué medicamento estoy hablando? Algo que usamos muy frecuentemente. Doctor, ¿cómo se dice para el paracetamol? Muy bien, es el paracetamol. El paracetamol que se utiliza
desde la control de la fiebre, dolor de muelas, cefaleas, hasta para los dolores ocasionados por la dismenorrea. Un fármaco aparentemente inocente, pero si se utiliza en dosis excesivas o por lapsos de tiempos prolongados, nos puede dar una hepatitis medicamentosa. Para entender adecuadamente cómo se desarrolla la ictericia, debemos recordar algunos puntos relacionados al metabolismo y a la excreción de la bilirrubina. De esta manera también vamos a poder clarificar nuestro conocimiento respecto a la parte clínica, que en algún momento a ustedes les va a servir cuando estén llevando la materia de gastroenterología. ¿Qué vamos a indicar de la bilirrubina? Que es el producto de degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado por un proceso de conjugación, y una vez que sobre la bilirrubina actúan las enzimas conjugadoras, se cambia de bilirrubina directa a bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, que también recibe el nombre de bilirrubina conjugada. Entonces los nombres sinónimos son, para la bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada, y para la bilirrubina directa, bilirrubina conjugada. La bilirrubina se excreta por las heces fecales, principalmente por las heces fecales, más del 80%, y un 20% aproximadamente a nivel del intestino es reabsorbida, vuelve al hígado, pero ya por torrente sanguíneo, en el proceso de recirculación de la bilirrubina, como se denomina en fisiología y como seguramente les han enseñado, proceso de recirculación de la bilirrubina. Como ya la bilirrubina está en plasma sanguíneo, vuelve a través del plasma sanguíneo llega hacia los riñones, y una pequeña cantidad de bilirrubina puede ser excretada por vía renal. Entonces 80% de la bilirrubina se excreta por heces y un 20% por los riñones. Acá tenemos el esquema del metabolismo de la bilirrubina. Acá tenemos a la bilirrubina indirecta, que está antes del hígado, ingresa a los hepatocitos, donde se produce la conjugación a través de varios procesos metabólicos y enzimáticos, se libera del hígado por la bilis, llega a la segunda porción del duodeno, posteriormente al intestino, discurre todo lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, y se elimina a través de las heces en forma de estercobilina, que es como la vamos a encontrar a nivel de las heces. Pero un paso previo a la formación de estercobilina es el estercobilinógeno, que todavía se encuentra en el intestino. Este estercobilinógeno es reabsorbido, pasa a plasma sanguíneo, a través del plasma sanguíneo y de la circulación enterohepática o recirculación, vuelve al hígado, del hígado nuevamente por la vía hematógena, sale también en forma de estercobilinógeno, llega a los riñones, donde sufre otro proceso metabólico y se convierte en urobilinógeno. De lo que se denominaba estercobilinógeno, cambia de nombre y se vuelve urobilinógeno. Y finalmente el urobilinógeno se convertirá en urobilina, que es la que se elimina por orina. Entonces, en resumen, el 80% de la bilirrubina se elimina por heces fecales en forma de estercobilina, y un 20% se elimina a través de la orina como urobilina. Este esquema que vemos acá nos va a ayudar a poder entender la fisiopatología de la mayor parte de las patologías
hepáticas que cursan con ictericia. Bien, entonces acá estamos haciendo un pequeño recuerdo de lo que hemos indicado, que la bilirrubina conjugada, la que sale del hígado, la mayor parte sale por vía biliar, entra intestino y es la que va a producir el pigmento fecal. Las heces fecales tienen característicamente un color café, marrón. Esta coloración se produce por la presencia de la estercobilina. Cuando las heces fecales no tienen la suficiente cantidad de pigmento, se eliminarán como heces fecales decoloradas, amarillo claro o en algunos casos de color blanco. Esta alteración del color de las heces fecales es otro dato clínico que nos ayuda a identificar las patologías hepáticas. Típicamente en la hepatitis viral, en las neoplasias de hígado, la cirrosis hepática y un conjunto grande de patologías de hígado cursan con heces fecales decoloradas o inclusive de color blanquecino. ¿Cómo llamamos a la presencia de heces fecales blancas? Acolia, doctor. Acolia, muy bien. Acolia. Entonces, la presencia de acolia es un dato clínico que nos indica que el paciente está cursando con una patología hepática en vista de que no se está eliminando la suficiente cantidad de bilirrubina a vía digestiva, no se está formando el estercobilinógeno, no se está formando la estercobilina y las heces fecales quedan sin coloración. Eso denominamos acolia. Algunos datos también para poder entender lo que es la hiperbilirrubinemia. Hablando de lo que es la bilirrubina indirecta, esta es mucho más tóxica referida a comparándola con la bilirrubina directa. Cuando se eleva la bilirrubina indirecta, llega a producir mayor toxicidad que el aumento de la bilirrubina directa. Esto podemos ver sobre todo en la patología que denominamos la hiperbilirrubinemia neonatal. Les he dicho que existe ictericia fisiológica del recién nacido, pero cuando esta ictericia se eleva por valores por encima de 14, de 15 miligramos por decilitro, se denomina como diagnóstico en neonatología la hiperbilirrubinemia neonatal, que va a producir un daño muy importante a nivel del sistema nervioso central, porque se impregna a nivel de los núcleos de la base del cerebro, ocasionando un deterioro neurológico, y este recién nacido, si no se hace algo para bajar la bilirrubina, puede tener un daño neurológico ya irreparable toda su vida y tener cierto grado de deficiencia neurológica o de retraso mental. ¿Alguien sabe cómo se denomina esta patología donde aumenta la bilirrubina y produce daño neurológico en el recién nacido? Eritroblastosis fetal, doctor. No, la eritroblastosis fetal es otra cosa. Tiene un nombrecito medio raro. Se denomina kernicterus. Esta enfermedad se denomina kernicterus. Y una vez diagnosticada tanto clínica como laboratorialmente en neonatología, debe ser atendida inmediatamente. Caso contrario, este bebé puede tener problemas de deficiencia neurológica o retraso mental toda su vida. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? La fototerapia, ¿no? Las cunas luminosas que se llaman con luz ultravioleta, que producen una metabolización acelerada de las bilirrubinas, ayudan a bajar los niveles de bilirrubina en el neonato.
Otra modalidad es la de exponer al recién nacido a los rayos del sol. Sin ropita, con un pañalito, ponerlos a los rayos del sol. Esto también nos va a ayudar a que bajen los niveles de bilirrubina. Pero en situaciones extremas, donde estas medidas no van a ser suficientes, se realiza lo que llamamos en neonatología la exsanguíneo-transfusión. Exsanguíneo-transfusión, que significa sacarle toda la cantidad de sangre que tiene el recién nacido y colocarle sangre nueva. Es un proceso que se realiza en la terapia intensiva neonatal, en la UTI neonatal, bajo condiciones de mucho control, obviamente por el riesgo que implica. No se saca de golpe, obviamente, toda la sangre, se va sacando por cantidades, en un proceso que puede durar hasta 24 horas. Se sacan 100 ml, 200 ml y se reponen. Se sacan otros 100 ml y se reponen. De esta manera vamos cambiando, si vale el término, la sangre del recién nacido cargada de bilirrubinas y le damos una nueva sangre que no tenga esta concentración de bilirrubinas elevada. Como el hígado del recién nacido está funcionando normal, cuando se concluye la exsanguíneo-transfusión, los valores de bilirrubina se normalizan. Por eso indicamos, la bilirrubina indirecta es muy tóxica, más que la directa. Está unida a la albúmina, que es su medio de transporte en el plasma sanguíneo. Esta bilirrubina indirecta es liposoluble. No se excreta por el riñón, no se excreta o difícilmente se excreta por las vías biliares, pero una vez que sale por la vía biliar, su punto de salida final serán las heces fecales. Y los niveles normales de la bilirrubina indirecta son de 0,2 a 0,8 miligramos por decilitro. 100 ml es un decilitro. Estamos hablando de las mismas unidades. En cambio, la bilirrubina directa es menos tóxica, no está unida a las proteínas, es hidrosoluble, se excreta sobre todo a nivel del riñón, también se excreta de una manera más fácil a nivel de las heces fecales, y sus valores son entre 0 a 0,2 miligramos por decilitro. Si sumamos bilirrubina indirecta entre 0,2 a 0,8, vamos a tomar el 0,8 como valor máximo de la bilirrubina indirecta y lo sumamos al 0,2 de la bilirrubina directa, el valor normal de la bilirrubina total en condiciones normales es de 1 miligramo por decilitro, sumando la directa más la indirecta. Bueno, entonces acá tenemos el hígado, la bilirrubina libre o conjugada, libre o indirecta, libre, indirecta o no conjugada, que puede venir por destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso, que lo vemos acá. Llega al hígado, se conjuga como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, pasa al duodeno, de acá pasa al intestino grueso, sale en forma de estercobilina, una parte otra vez se reabsorbe por vía plasmática, nuevamente llega al hígado por la circulación enterohepática y de acá finalmente llega al riñón, donde se elimina en forma de urobilinógeno. Acá tenemos los valores de concentración normal tanto de urobilinógeno 0,3 a 3,5 miligramos en 24 horas y la cantidad normal de eliminación de estercobilinógeno en heces fecales hasta 280 miligramos en 24 horas. Entonces, como se fijan, 3,5 es un valor muy pequeño que se elimina por orina en relación a los 280 miligramos que se eliminan por las heces fecales. Es por esto que la mayor cantidad de bilirrubina se eliminará por heces. ¿A qué se puede deber la hiperbilirrubinemia? Formación excesiva de bilirrubina,
disminución de la captación por los hepatocitos, disminución de la conjugación o disminución de la eliminación de bilirrubina, que son las causas. Estas tres causas que acabo de mencionarles son las que son las que nos ayudan a determinar ya diagnósticos precisos los síndromes de alteración de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina. O también podemos encontrar hiperbilirrubinemia por una regurgitación de bilirrubina conjugada en menor proporción de bilirrubina no conjugada por los hepatocitos que ya están lesionados o por los conductos biliares, colédoco, cístico, que también puedan presentar alguna lesión. El aumento de la bilirrubina no conjugada, el aumento de la bilirrubina indirecta, estará determinado por producción excesiva. Ahí tenemos típicamente a la destrucción masiva de glóbulos rojos que van a ocasionar la anemia hemolítica. Déficit en la captación de la bilirrubina, que la bilirrubina que está en plasma sanguíneo no llega a ser captada adecuadamente por los hepatocitos, o alteraciones en la conjugación, de acuerdo a todos los procesos enzimáticos y metabólicos que ya han aprendido en la materia de fisiología. El aumento de la bilirrubina conjugada, cuando se produce una alteración en la eliminación, sobre todo en la eliminación de la bilirrubina por todo lo que es la vía biliar, y la presencia de concentraciones retrógradas de bilirrubina que van a volver, salieron del hígado, vuelven al hígado, porque no tienen por dónde salir, porque el colédoco está obstruido, y a nivel del hígado van a producir mayor cantidad de bilirrubina conjugada, lo cual nos dará la hiperbilirrubinemia directa. Ahora ya vamos a ver algunas causas ya más específicas referidas a las causas que van a ocasionar las ictericia. Con predominio de bilirrubina no conjugada, de bilirrubina indirecta. Tenemos a causas prehepáticas. Vamos a mencionar como producción excesiva de bilirrubina a la hemólisis, la eritropoiesis ineficiente o ineficaz, o a la reabsorción de grandes hematomas. Hemos visto como ejemplo un hematoma típico de lo que es la pancreatitis, ¿no? El síndrome de Cullen y el síndrome de Gray-Turner son hematomas grandes. Si se reabsorben estos hematomas, aumentará la producción o la concentración de bilirrubina no conjugada. Otra causa, la disminución del aporte de bilirrubina hacia el hígado. Una de las causas para esta situación puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia renal crónica. Causas hepáticas, alteraciones en la captación, ahí ya vamos a mencionar lo que les decía previamente, los síndromes. Tenemos al síndrome de Gilbert, que es un síndrome que se caracteriza por una disminución de la captación. Los hepatocitos no pueden agarrar, si vale el término, a las moléculas de bilirrubina que están en el plasma. Eso se llama disminución de la captación de bilirrubina. Otra situación puede ser que la bilirrubina se capte correctamente, ingrese al interior del hepatocito, pero en el interior del hepatocito no se puede producir la conjugación por una alteración en la enzima que ocasiona la conjugación, que es la glucuroniltransferasa. En la mayor parte de los casos, estas sí son patologías de orden genético, o sea que los pacientes nacen con esta deficiencia de glucuroniltransferasa, lo cual ocasionará la disminución en la conjugación. Cuando es hereditaria, la causa más común, tendremos el síndrome de Crigler-Najjar, pero también puede ser secundaria a uso de fármacos como los que ya hemos mencionado, los hepatotóxicos,
o una hepatopatía grave como una hepatitis viral fulminante o una cirrosis hepática muy avanzada o neoplasias de hígado, y cuando existe inmadurez transitoria de los hepatocitos, como el caso de la ictericia neonatal. Las ictericias con predominio de bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, también vamos a indicar dos grandes subgrupos: las causas hepáticas y las causas posthepáticas. En las causas hepáticas tendremos trastornos en la excreción. La bilirrubina ha sido captada correctamente, ha sido metabolizada correctamente, ha sido conjugada adecuadamente con la acción de la glucuroniltransferasa. Ahora el problema es que no se puede eliminar. A eso se denomina síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Por lesión hepatocelular, ya son los hepatocitos los que sufren alteración. Ahí tenemos a la hepatitis viral, hepatitis por fármacos, hepatitis por alcohol o la cirrosis. Les he mencionado que la cirrosis hepática no solamente se produce por el excesivo consumo de alcohol, es una de las causas más frecuentes, pero existen pacientes que en su vida han probado una gota de alcohol y tienen cirrosis. Es la patología que conocemos como CBP, la cirrosis biliar primaria, cuyo origen es idiopático, pero que se tienen algunas hipótesis que también tendría algún componente genético. También podemos tener ictericias con predominio de bilirrubina conjugada de causa hepática por colestasis, éstasis en la circulación de la bilirrubina en el interior de los hepatocitos, causa aguda y crónica. De causa aguda, fármacos, sepsis, embarazo o situaciones posquirúrgicas. Causas crónicas, la cirrosis biliar primaria, lo que les mencionaba hace un momento, las colangitis y algunas otras enfermedades más raras como la sarcoidosis o los linfomas. Y las causas poshepáticas tendremos a la colestasis extrahepática, una alteración en la circulación de la bilirrubina, pero ya fuera del hígado, estamos hablando ya de la vía biliar, coledocolitiasis, neoplasias, sobre todo de la cabeza de páncreas. Acuérdense lo que hablábamos en una clase previa, donde se va a producir una no es contracción. Estas neoplasias lo que producen es una disminución de la luz de la vía biliar o directamente de la ampolla de Vater, que es el lugar donde va a desembocar el colédoco conjuntamente con el conducto pancreático. Cualquier situación que produzca una compresión extrínseca de la vía biliar también será causa de una ictericia poshepática. En los casos de hiperbilirrubinemia no conjugada, sobreproducción, estamos hablando de la bilirrubina indirecta, incremento en la producción de bilirrubina, la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos, la eritropoiesis inefectiva, donde se producen glóbulos rojos inmaduros que a poco tiempo que han sido producidos y eliminados hacia el torrente sanguíneo se destruyen y van a presentar el aumento de la bilirrubina, van a ser causa para la presentación de la hiperbilirrubina y reabsorción de grandes hematomas o sobre todo transfusiones. La transfusión es un método terapéutico muy usado en un número muy grande de patologías, pero no debemos olvidar que al ser sangre extraña de otra persona puede ocasionar alteraciones de incompatibilidad, a pesar de que el grupo y factor puedan ser los correctos, pero siempre existen elementos del sistema inmunitario que puedan rechazar a los glóbulos rojos que han sido transfundidos y pueden destruirse rápidamente, produciendo también la hiperbilirrubinemia. Esto sobre todo se produce en transfusiones con grandes volúmenes.
Transfundir 1, 2, 3 paquetes globulares no nos haría la diferencia, pero si realizamos transfusiones como alguna vez hemos requerido hasta de 10 paquetes globulares, el riesgo es que se pueda producir ictericia a predominio de hiperbilirrubinemia, a predominio de bilirrubina indirecta. Causas para la disminución en la captación de la bilirrubina. Hemos mencionado a los fármacos, inicialmente al paracetamol, el de mayor uso, pero también debemos mencionar a los fármacos de esquema de tratamiento específico, tratamiento antituberculoso. Todos los fármacos antituberculosos son hepatotóxicos, pero sobre todo la rifampicina y la isoniazida son los más hepatotóxicos. Lamentablemente, pacientes que cursan con tuberculosis pulmonar pueden llegar a presentar hepatotoxicidad, lo cual obliga a la suspensión del tratamiento y en última instancia a tener que armar un esquema alternativo para el tratamiento de la tuberculosis utilizando otros fármacos, excluyendo a la rifampicina y a la isoniazida. Y las anomalías congénitas, ahí me hemos mencionado al síndrome de Gilbert. ¿Qué es el síndrome de Gilbert? Rápidamente, es una patología con disminución en la actividad de la glucuroniltransferasa. Esto se produce por esto va a ocasionar más bien una disminución en la conjugación de la bilirrubina. Ya sabemos a qué se refiere la disminución de la conjugación de la bilirrubina. En estos casos, la bilirrubina llega a valores que usualmente no pasan de los 6 miligramos por decilitro. En este caso del síndrome de Gilbert, la acción de la enzima glucuroniltransferasa puede mejorarse con la administración de un medicamento que se llama fenobarbital. El fenobarbital es una medicación anticonvulsivante. Se utiliza en neurología para los casos de epilepsia. A los recién nacidos se les puede dar el fenobarbital, que viene en presentación en gotas, para disminuir los valores de bilirrubina. Es parte del tratamiento en neonatología, pero que tiene sus pormenores que no lo catalogan como un tratamiento de elección, en vista de que al recién nacido lo mantienen adormilado. Puede dormir más de 10 horas el recién nacido, lo cual va a impedir su alimentación y este bebé puede entrar en hipoglicemia. Es por eso que el uso del fenobarbital para el tratamiento de las ictericias neonatales tiene que ser muy bien controlado. No nos aventuremos a dar fenobarbital como un tratamiento inicial. Él es indicado una medida casera muy correcta y que nos ayuda bastante, es simplemente exponer al recién nacido a la acción directa de los rayos solares. Como causas para la disminución de la conjugación de la bilirrubina tendremos al síndrome de Kliger-Nayer, que se divide en tipo 1 y tipo 2, y al síndrome de Gilbert. Kliger-Nayer tipo 1, existe una ausencia completa de la glucuroniltransferasa, lo cual va a producir una incapacidad para la conjugación de la bilirrubina. Los valores de bilirrubina pueden llegar a más de 20 miligramos por decilitro, lo cual va a ser causa para la producción de las lesiones neurológicas, como les mencionaba, el kernígenos. Y es la causa de muerte a nivel del grupo etario de los recién nacidos o en la primera infancia, cuando no se trató la ictericia neonatal oportunamente. En el síndrome de Kliger-Nayer tipo 2 existe una disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa. En el tipo 1 es directamente ausencia de enzima. No existe la glucuroniltransferasa. En el tipo 2 tenemos cantidades disminuidas. Las bilirrubinas pueden llegar hasta 6
entre 6 a 25 miligramos por decilitro, valores muy similares a las del tipo 1, pero tiene un pronóstico de vida mejor en vista de que los pacientes suelen llegar a la edad adulta. Con el tipo 1, los niños difícilmente pasan de los 10 años. Alteración de la excreción intrahepática por trastornos también hereditarios. Tenemos al síndrome de Dubin-Johnson y al síndrome de Rotor. El Dubin-Johnson se caracteriza por una ausencia en la expresión del transportador a nivel de la membrana canalicular de los hepatocitos. Un poco raro de entender, ¿no? Pero se refiere a una ausencia en el transportador. Ustedes se acuerdan que existe un transportador específico para cada uno de los elementos a nivel de la membrana celular. En este caso, este transportador de aniones orgánicos multiespecífico a nivel de la membrana del hepatocito es la que va a ocasionar el Dubin-Johnson, una patología muy rara. El paciente puede cursar asintomático, pero con una ictericia muy marcada, hasta de 25 miligramos por decilitro. Y en la clínica podemos encontrar hepato y esplenomegalia. El síndrome de Rotor se caracteriza por una alteración similar a la del Dubin-Johnson, pero se va a diferenciar de este en que no va a haber esta coloración negra que se presenta a nivel del hígado. El síndrome de Rotor no tendrá este aumento de la coloración a nivel de los hepatocitos. En el Dubin-Johnson se presenta una coloración parduzca, café oscuro, medio negra, cuando se hace la biopsia de los pacientes con esta patología. El Rotor tiene una etiología muy similar por disminución de los transportadores de la membrana, con algunas variantes en lo que se refiere a las enzimas participantes, pero la clínica es muy similar, las alteraciones fisiopatológicas también. A nivel de una biopsia que se realice en el hígado no se encontrará esta alteración de la coloración de los hepatocitos. Bueno, realizando ya el estudio resumido de lo que es la fisiología y la fisiopatología de las bilirrubinas, vamos a ver la clínica de la ictericia. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente en el cual encontramos ictericia? Debemos determinar adecuadamente la anamnesis. En la anamnesis tendremos que hacer hincapié en patologías previas, patologías hepáticas. La hepatitis viral tipo A es muy común en los niños. Preguntar si en la infancia el paciente no tuvo hepatitis, o si es una persona adulta, preguntar respecto a antecedentes enólicos, antecedentes de alcoholismo, consumo de medicamentos, qué medicamentos utiliza, si tuvo tuberculosis, hizo tratamiento para determinar posiblemente alguna hepatopatía medicamentosa. Y en el punto referido a el alcoholismo, si al paciente le preguntamos, ¿usted es alcohólico? Obviamente no nos va a responder. Y además no es la manera de preguntar, ¿no? Usualmente los pacientes con consumo excesivo de alcohol, al igual que los pacientes que son drogodependientes, mienten en cuanto a su hábito. ¿Cómo sacamos el dato? ¿Cómo podemos recabar el dato? Preguntando a los familiares. La familia directa será la que nos puede indicar si el paciente tiene el hábito enólico, cuánto tiempo que consume bebidas alcohólicas, con qué frecuencia y qué tipo de bebida. Debemos tomar en cuenta de que el consumo de bebidas alcohólicas en forma diaria, continua, permanente, en lo que conocemos con el término de bebedores consuetudinarios,
producirá un daño, producirá una alteración del metabolismo a nivel hepático mucho más marcado que aquel que consume alcohol 2 o 3 veces por semana. Eso es obvio de poder entender. Ahora, en cuanto al tipo de bebida, ¿habrá alguna diferencia en que el paciente consuma un whisky etiqueta roja o se consuma un Singani de los más baratos? Al final son alcohol. Tanto la bebida cara como la más barata, cualquier tipo de bebida tiene alcohol en mayor o menor concentración, pero el daño que se va a producir a nivel del hígado será mucho mayor en aquellos pacientes que consuman bebidas no refinadas o que en última instancia ya los alcohólicos consuetudinarios llegan a consumir inclusive el alcohol metílico. El etílico es el que se consume, el que se bebe, pero el alcohol metílico no es apto para el consumo humano y es el que produce mayor daño, ¿no? El alcohol que ahora todo el mundo está usando para desinfectar, ¿no? Ese alcohol no es apto para el consumo, pero al ser más económico, muchos pacientes lo diluyen en agua, no pacientes, muchos alcohólicos lo diluyen en agua y directamente lo consumen de esa manera. Otra de las características clínicas a tomar en cuenta al momento de la evaluación de la ictericia es el dolor abdominal. Los pacientes que presentan alteraciones hepáticas cuya consecuencia va a ser la presentación de la ictericia tienen como una manifestación clínica el dolor abdominal, el cual usualmente está ubicado a nivel de hipocondrio derecho. Es la localización más frecuente para el dolor de patología hepática, tomando en cuenta la localización anatómica de la glándula. El dolor ocasionado a nivel de hipocondrio derecho puede estar relacionado a patologías hepáticas como la hepatitis, cuando existe aumento del volumen del hígado, estamos hablando de una hepatomegalia, pero también patologías de vía biliar como la colelitiasis, la colecistitis aguda o la coledocolitiasis. Este dolor usualmente es constante, continuo, pero cuando es de patología de hígado tiene esta característica de ser constante, porque cuando es de vía biliar tenemos los famosos cólicos biliares, donde el dolor es espasmódico, es decir, que habrá momentos en los cuales el dolor se presenta y posteriormente el dolor remite para posteriormente en alguna circunstancia el dolor volver a presentar. Cuando el dolor es continuo y constante, permanente, el dolor no es, su etiología no será tan relacionada con la vía biliar o con la vesícula, sino más con el hígado. Algo muy frecuente son las neoplasias de hígado que producen este tipo de dolor sordo, permanente, de baja intensidad. Cuando la ictericia se acompaña de prurito, pero sin la presencia de cólicos, de dolores cólicos, estaríamos ante la presencia de colestasis. Otra causa que puede ocasionar la ictericia y que está relacionada con dermatitis son los intoxicaciones por medicamentos hepatotóxicos, como son los del grupo de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. También la exposición a grandes cantidades de radiación al momento de realizar estudios de rayos X o de tomografía. Acá un punto bien importante que lo van a utilizar ustedes en cualquier momento en su práctica clínica es que la presencia de dolor abdominal más fiebre, más escalofríos, nos da el diagnóstico de colangitis. Dolor abdominal, más fiebre, más escalofríos, nos da el diagnóstico de colangitis, a lo que se llama triada de Charcot. Triada de Charcot. Dolor abdominal, más fiebre, más escalofríos, es la triada de Charcot típica
patognomónica de la colangitis. También el dolor puede estar ubicado a la zona del epigastrio e irradiado hacia la espalda, cuando la patología del hígado está relacionada con alguna neoplasia, con alguna alteración, inflamación o alguna otra circunstancia que puede estar lesionando al páncreas. Acá tenemos la localización usual para el dolor abdominal. Dicho dolor a nivel del epigastrio, con una aparición tardía usualmente, pero el dolor agudo se localiza sobre todo a nivel de hipocondrio derecho. Y hemos aprendido las maniobras que podemos utilizar para poder palpar hígado, vesícula. Pondremos en práctica estas maniobras para poder determinar una posible patología de hígado o de vías biliares. El prurito es una característica clínica muy común para patologías hepáticas. Se produce por la acumulación de bilirrubina a nivel subdérmico, lo cual va a estimular a los receptores dolorosos, y estos producirán el típico prurito, el escozor que tiene el paciente, que suele ser generalizado, pero con mayor localización a nivel de palmas de las manos y plantas de los pies. Un paciente con ictericia usualmente va a tener prurito, y esto se produce por acumulación de bilirrubina en los niveles subdérmicos. El deterioro del estado general va a depender de muchas causas. Lo que llamamos síndrome constitucional, ¿no? Astenia, adinamia, pérdida de peso, hiporexia son típicos de patologías neoplásicas. También debemos evaluar cómo están las características de la orina y de las heces fecales, tomando en cuenta la fisiología del metabolismo de la bilirrubina, donde una parte se elimina por vía urinaria y otra se elimina por vía fecal. En un paciente con ictericia, la presencia de pigmentos biliares a nivel de la orina le dará esa característica de coloración amarillo. Se lo compara con la yema del huevo, un amarillo bien marcado, un amarillo fuerte, no sé si es correcto el término, pero que típicamente va a teñir la sonda vesical, la bolsa colectora de orina, o el inodoro o el vacío del paciente está eliminando la orina. A esto se denomina coluria. Por lo tanto, aprendamos un concepto que es muy importante. Coluria se refiere a la presencia de pigmentos biliares en la orina que le dan esa coloración de un amarillo fuerte, que va a teñir intensamente el lugar donde se esté colectando la orina. De manera errónea, coluria se le da la denominación a la orina de color oscuro, ¿no? Oluria, indican, y ese es un error que es muy común en personal de los hospitales, personal de enfermería inclusive, nuestros mismos internos, estudiantes de medicina, que indican coluria significa orina del color de la Coca-Cola, por eso es coluria, y eso está mal. Ese concepto debemos cambiarlo. Coluria no es la orina oscura, coluria es la orina que tiene en su concentración pigmentos biliares. En las patologías hepáticas, y hablando de las heces fecales, se producirá la acolia, que significa heces sin color. Las heces tienen una coloración café, usualmente, de características normales y fisiológicas. Cuando se presentan patologías hepáticas,
se pueden encontrar heces de color claro, un amarillo muy pálido o inclusive heces de color blanco. A eso se llama acolia. Un paciente que tenga eliminación de heces fecales de coloración blanquecina, entonces ya podemos indicar que tiene alguna patología hepática, de igual manera como el paciente que está eliminando orinas coléricas. Si la ictericia aparece en pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico reciente, relacionado o muy cercano al hipocondrio derecho, se podría sospechar de que iatrogénicamente se ha ocasionado daño, sección o inclusive ligadura del conducto biliar. Pacientes que han sido sometidos a cirugía de vesícula, una colecistectomía. Estos pacientes pueden llegar a presentar sí pueden llegar a presentar ictericia, porque iatrogénicamente el cirujano pudo haber ligado el conducto hepático común o el conducto biliar. Si esta ictericia en un paciente que ha sido sometido a tratamiento quirúrgico aparece tardíamente, podremos sospechar de cálculos residuales, que es una situación bastante frecuente, o estenosis del conducto biliar. Un paciente que ha sido sometido a cirugía de vesícula puede llegar a presentar cálculos residuales. Y estos cálculos residuales, ¿dónde se forman? Ya no en la vesícula, porque ha sido extraída, se forman a nivel del cólera. Otras características que vamos a encontrar como parte de la clínica de la colestasis, hemos hablado del prurito, todas las manifestaciones del síndrome constitucional, donde está la astenia, la pérdida de peso, las osteodistrofias o alteraciones en la estructura usual de los huesos, los santomas, que son placas amarillentas que se producen a nivel cutáneo, y la presencia de hipercolesterolemia. Son las características clínicas de la colestasis. En un paciente que tenga un daño hepático crónico, como en el caso de la cirrosis hepática producida por el alcoholismo, que ya hemos mencionado como una de las primeras causas para la presencia de cirrosis, pero no la única, no la única. Existen pacientes que tienen cirrosis, pero que en su vida han tomado un trago. Esos pacientes presentan lo que se llama cirrosis biliar primaria, o la famosa CBP. Es una patología autoinmune que va a producir daño a nivel del hígado similar al que se produce por cirrosis biliar primaria o por cirrosis hepática, alcohólica, pero sin el antecedente del consumo del alcohol. O también pacientes que tengan neoplasias de hígado. Estos pacientes con patología crónica del hígado presentarán lo que se llama los estigmas del paciente hepatópata o estigmas clínicos del paciente con hepatopatía crónica, entre las cuales las más frecuentes son las famosas arañas vasculares o spider vasculars. Estas lesiones cutáneas que se presentan a manera de una zona eritematosa central bastante marcada y a manera de radios, como realmente las patas de una araña. Estas zonas lineales de eritema que se producen por alteración de los vasos capilares. El eritema palmar o eritema de las plantas, una coloración rojiza muy marcada a nivel de estas zonas, es otro de estos estigmas. La contractura de Dupuytren, donde las manos presentan esta contractura que impide la extensión completa de los dedos se quedan en un estado de semiflexión permanente por lesión de los tendones flexores. Las manos van a permanecer flexionadas de manera permanente. Otro estigma, otra característica clínica
de los pacientes hepatópatas es la hipertrofia parotídea, no por papera, no por la infección viral a nivel de las parótidas, no por parotiditis. Estamos hablando de una hipertrofia parotídea que se produce secundaria a estas alteraciones hepáticas. Y otras características de este grupo de manifestaciones clínicas que hemos denominado los estigmas del paciente hepatópata serán la ginecomastia, el crecimiento de las glándulas mamarias en los varones, y asemejando las características de los senos de la mujer, y ausencia o disminución del vello axilar y del vello pubiano. Estos pacientes usualmente no llegan a tener vello en estas zonas donde en condiciones fisiológicas se presenta abundante vello. En el examen abdominal debemos determinar la presencia de circulación colateral. También ya habíamos visto previamente que la circulación colateral puede ser de dos presentaciones. Una que es la centrípeta o en cabeza de medusa, que es típica de los pacientes que tengan hipertensión portal secundaria a cirrosis hepática o alguna patología crónica del hígado. En nuestros pacientes encontraremos esa característica de la circulación colateral y también podemos encontrar ascitis. La presencia de ascitis nos reporta ya la presencia de alguna patología hepática. Obviamente que la ascitis no tiene como único origen a las patologías hepáticas. Podemos encontrar ascitis en casos de alteración hemodinámica con aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. En el primer caso, por aumento de la presión hidrostática, estaríamos hablando de patologías sistémicas como la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia cardíaca. Y en el segundo caso, por disminución de la presión oncótica que está mediada por las proteínas, los casos de disproteinemia, pacientes con hipoproteinemia secundaria a desnutrición. Por lo tanto, no son exclusivas las patologías hepáticas para la presencia de ascitis. Hay otras causas, pero las patologías hepáticas se convierten en la primera causa de ascitis, pero siempre debemos descartar que no sea secundario a las otras manifestaciones que les he indicado. En un paciente que tenga hipertensión portal secundaria a alguna de estas patologías hepáticas, encontraremos esplenomegalia, hepato y esplenomegalia, crecimiento de la glándula del vaso, crecimiento del hígado, aumento de volumen en sí de estas dos glándulas, porque el drenaje venoso que tienen estas glándulas está relacionado, drenan directamente hacia la vena porta. Si existe hipertensión portal con obstrucción al drenaje venoso, la sangre se acumulará en las glándulas produciendo el aumento de volumen. También podemos encontrar colestasis extrahepáticas neoplásicas, colestasis secundarias a causas que no están relacionadas con la vía biliar, y entre ellas el cáncer pancreático es el más frecuente. Fíjense acá esta gráfica que tenemos en la parte inferior, tenemos al conducto colédoco, que en esta zona cercana, en esta zona central, es el tercio medio, cercana al esfínter de Oddi, a su unión con el conducto pancreático, tenemos cáncer, tumoración a nivel de la cabeza del páncreas. Estos tumores están ocasionando una compresión extrínseca del colédoco, lo cual dificulta el drenaje de la bilis, lo cual a la larga producirá la ictericia. Esto es otra causa, pero ya de origen extrahepático. El origen no está relacionado ni con el hígado ni con patología propia de vía biliar, sino son causas extrahepáticas que pueden ocasionar también la ictericia. Otros hallazgos que podemos encontrar en el examen físico
Ya les había hablado del color de la orina, la famosa coluria, que no está relacionada con la Coca-Cola por si acaso, y se refiere a una ictericia hepatocelular o ictericia obstructiva. En el color de las heces podemos encontrar la despigmentación, lo que hemos denominado acolia, donde también la causa será una ictericia obstructiva. Acá podemos ver una gráfica con esta típica coloración blanquecina de las heces fecales. Entonces, siempre recordar que la presencia de coluria significa patología hepática obstructiva. Presencia de acolia, ausencia de coloración en las heces fecales, también significa o es secundaria a una ictericia obstructiva. Otras causas de ictericia. Hablemos de lo que se denomina la pseudoictericia, cuya característica clínica es que el paciente puede llegar a presentar esta coloración amarillenta de la piel, pero no está relacionado con patologías de hígado. Ahí tenemos el consumo de betacarotenos, excesivo consumo de zanahorias, zapallo, lacayote, esos alimentos que tienen esta coloración naranja, que en su estructura presentan la presencia de betacarotenos. Consumo excesivo de estos alimentos llega a producir esta característica clínica similar a la ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas, inclusive eliminación de orinas muy similares a la coluria, que pueden llevar a confusión y pensar que el paciente presenta ictericia hepática, de causa hepática. Estos se llaman las pseudoictericias, pero por consumo de alimentos. Otra causa también que puede producir la pseudoictericia es la alteración en la transformación de la vitamina A, que ya se convierte en una alteración metabólica en pacientes con diabetes o hipotiroidismo. Y el consumo de algunos otros elementos como el ácido pícrico, la fenolftaleína, los derivados de la clorina, fenotiacinas e inclusive hormonas, que también se consideran como causas de pseudoictericia. O en pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen el síndrome urémico, aumento de acumulación de urea en la sangre, lo que se denomina síndrome urémico, que por aumento del urocromo pueden también producirnos esta coloración o este tinte amarillento. Fíjense estas manos, la de la izquierda es una mano con esta coloración amarillenta y tenemos al lado una mano normal para comparar, que es de la coloración usual. Los exámenes de laboratorio. Cuando un paciente tiene ictericia, vamos a solicitar los siguientes estudios: un hemograma, velocidad de eritrosedimentación y el hepatograma, principalmente el hepatograma, donde daremos mayor importancia a las transaminasas, la GPT y la GOT, la glutámico-pirúvica o la glutámico-oxalacética. Cuando existe aumento de los valores de la GPT y la GOT por encima de sus rangos normales, que están en 40 unidades por litro, ya podemos indicar que existe daño hepático, o sea, daño hepatocelular, daño de las células del hígado. Pero si las transaminasas están en valores de 60, de 80, no es un valor muy llamativo para indicar que el paciente presenta algún daño hepatocelular. Se considera que las transaminasas deben estar elevadas por lo menos en 2 a 3 veces por encima de sus valores normales. Ahí recién ya podríamos indicar que el paciente presenta algún daño hepatocelular. Otros estudios laboratoriales que podemos solicitar o que debemos solicitar es la fosfatasa alcalina, que es parte de lo que son las enzimas hepáticas. La fosfatasa alcalina tiene la característica de elevarse. También
su valor normal es de 125. Cuando la fosfatasa alcalina se eleva al doble o al triple de su valor normal, es un indicativo de que el paciente tiene un cuadro obstructivo. Pero obviamente la elevación de la fosfatasa alcalina no está exclusivamente relacionada con la presencia de obstrucción biliar. También la fosfatasa alcalina puede elevarse en casos de neoplasias. Cualquier tipo de neoplasia en cualquier lado del cuerpo puede darnos valores de fosfatasa alcalina elevados. La gamma glutamil transpeptidasa, que también indica daño hepático, la pseudopolinesterasa, la deshidrogenasa glutámica, de igual manera para indicar daño hepatocelular, la LDH o la lactatodeshidrogenasa. Y aquí un factor o un estudio laboratorial que debemos tomar en cuenta está relacionado al coagulograma. En un coagulograma, el TP, el tiempo de protrombina, es el que nos determina, nos puede ayudar a determinar daño hepático. Debemos hacer un recuerdo de las características del tiempo de protrombina. La protrombina es una proteína. Las proteínas se sintetizan en el hígado. Si el hígado está dañado, no se sintetizan proteínas. Todas las proteínas o se sintetizan en concentraciones muy inferiores a lo normal. Entre la disminución de las proteínas estará inmersa la protrombina. Si el hígado está con alguna patología, se producirán concentraciones bajas de protrombina y por lo tanto en el coagulograma el tiempo de protrombina estará elevado. El valor normal para el tiempo de protrombina es de 12 segundos. 12 segundos. Y la actividad, que significa el porcentaje de protrombina que está participando en la coagulación, debe ser al 100%. Eso es lo normal. En un paciente hepatópata, el tiempo de protrombina puede llegar a estar elevado por encima de los 12 segundos, 14, 15, 18 segundos, y la actividad de protrombina ir disminuyendo. A mayor elevación de la protrombina, del tiempo de protrombina, va a ir disminuyendo el porcentaje de actividad. Entonces encontraremos un paciente con TP, tiempo de protrombina, de unos 15 segundos, y el porcentaje de actividad puede bajar a un 80, un 70%. Eso nos indica que el paciente está con daño hepático. Y obviamente, al estar alterada la protrombina, es un paciente con mucho riesgo de sangrados. En ese caso, y eso grábenselo desde ahora, aprendamos desde ahora, elevación del tiempo de protrombina por encima de 12 segundos, con disminución del porcentaje de actividad de la protrombina por debajo del 100%, es la única, pero la única indicación para el tratamiento con vitamina K. Solamente se da vitamina K en estos casos. No cometamos el error de dar vitamina K en cualquier tipo de hemorragia. Yo he tenido la oportunidad de ver casos en otros hospitales, en otras ciudades, donde a los pacientes con epistaxis traumática, porque han sido agredidos físicamente, peleas callejeras, pacientes con hemorragias secundarias a cirugía, se les está dando vitamina K. Eso está mal, ese es un tratamiento completamente equivocado. Solamente se da vitamina K cuando laboratorialmente el paciente presente tiempo de protrombina acelerado y porcentaje de actividad de protrombina disminuido. Y como estamos hablando de proteínas, también debemos determinar la concentración sérica de estas proteínas. En el laboratorio se piden dos estudios, el proteinograma y la albúmina. En patologías hepáticas, típicamente estos dos laboratorios estarán por debajo de rangos normales. Las proteínas totales tienen un valor de 8 miligramos por decilitro, entre 6 a 8,
y la albúmina de 3.5. Entonces, en casos de patologías hepáticas, las proteínas estarán por debajo de 6 y la albúmina por debajo de 3.5. Y los métodos de diagnóstico que podemos solicitar para el diagnóstico de nuestros pacientes hepatópatas: la ecografía es el gold standard, la de primera elección, el estudio de secundario, el estudio complementario de fácil acceso en la mayor parte de los centros de salud urbanos, hospitales de todos los niveles, inclusive en área rural ya tenemos en varios lugares. Entonces, la ecografía nos ayudará a determinar características del hígado, contextura de su parénquima, nos ayuda a determinar hepatomegalias, nos ayuda a determinar presencia de nódulos, neoplasias, tumoraciones, y al observar la vía biliar nos ayuda de gran manera a poder identificar circunstancias como la presencia de litos, obstrucciones de la vía biliar, presencia de cálculos en colédoco, cualquier tipo de alteración a nivel de vía biliar. Entonces, en ese caso, la ecografía, al ser un método sencillo, no invasivo, nos ayuda de gran manera al diagnóstico de nuestro paciente hepatópata. En circunstancias ya un poco más complejas, donde la ecografía no nos da muchas luces respecto a nuestro diagnóstico, podemos utilizar la tomografía abdominal. No es de primera elección, no es el primer estudio que hay que realizar en un paciente. Si determinamos presencia de una posible neoplasia, un posible tumor a nivel de hígado, o tal vez una neoplasia a nivel de páncreas que está obstruyendo el conducto biliar, ahí estará indicada la utilización de la tomografía. No se olviden que el reporte de la ecografía está supeditado a la pericia de observación que tenga el ecografista. Como todo ser humano, puede equivocarse. Entonces, ante dudas diagnósticas con una ecografía inicial, el segundo paso será la realización de una tomografía. Y de igual manera, luego de la tomografía se puede pasar a una resonancia magnética. La colangioresonancia es un estudio muchísimo más sofisticado que se utiliza ya exclusivamente para pacientes con patología de vía biliar, pues se llama colangia. Es una resonancia magnética que nos ayuda a determinar en varios planos, es una tomografía en 4 o 5D, que nos ayuda a poder observar lesiones que con la ecografía, con la tomografía no pudieron ser evaluadas adecuadamente, sobre todo cuando estamos ante casos de obstrucción de vía biliar, ante casos de lesiones de la vía biliar o de la vesícula, o también ante los casos de neoplasias. Estudios invasivos: tenemos a la colangiografía transparieto-hepática percutánea, que a través de la piel se coloca una sonda para poder observar también la vía biliar, pues se llama colangiografía. Es un estudio que actualmente ya no se realiza como método usual por las características de ser invasivo y tener que pasar a través de la piel, con la consiguiente posibilidad de lesión en otros órganos y producir ya progénicamente algunas otras patologías. En cambio, la famosa ERCP, esa sigla ERCP es un nombre en inglés, pero así se la conoce con mayor frecuencia. El nombre en español es colangiografía retrógrada endoscópica, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se refiere a la realización de una endoscopía digestiva hasta llegar al esfínter de Oddi. Se abre el esfínter de Oddi y la cámara del endoscopio entra por el colédoco y puede llegar a observar cálculos localizados a nivel del colédoco
y se los extrae. La punta del endoscopio es un lugar a través del cual se puede pasar instrumentación. Y existe un instrumento que se llama la canastilla de Dornier, que a manera de una garra sale del endoscopio, agarra los cálculos y los jala del colédoco, los hace pasar por el esfínter de Oddi y los deja en el duodeno. De esta manera esos cálculos luego serán eliminados a través de las heces fecales. Y con este procedimiento el paciente es tratado de cálculos en colédoco, de una coledocolitiasis, y se libra de la cirugía, porque previo a la realización de este procedimiento terapéutico endoscópico, el paciente debía ser sometido a una cirugía. Se le hacía una cirugía abierta, se abría desde la piel, planos musculares, se llegaba al colédoco, se abría el colédoco y se hacía una extracción manual de los cálculos para posteriormente cerrar el colédoco, pero dejando una prótesis, un stent, una prótesis siliconada, con una consiguiente complicación que puede tener una cirugía de esas características, que se considera una cirugía mayor. Actualmente la realización de la ERCP es un procedimiento que permite que el paciente se libre de los cálculos y posterior al procedimiento endoscópico, este paciente puede permanecer en observación durante un par de horas y posteriormente se va a la casa. En cambio, con la cirugía convencional, el paciente debería permanecer internado hasta 2 o 3 semanas para el control y cuidado del procedimiento o de la cirugía como tal.